El cáncer es mucho más común de lo que la gente piensa. Aproximadamente el 40% de nosotros enfrentaremos un diagnóstico de cáncer a lo largo de nuestra vida. Si bien muchos riesgos se deben a la genética y la mala suerte, los estudios muestran que un 40% de los cánceres en mujeres y un 57% en hombres son prevenibles. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que no puedes cambiar tus genes, pero sí puedes influir en cómo funcionan, y una de las herramientas más poderosas que tienes para reducir el riesgo de cáncer son los alimentos que comes o dejas de comer cada día. Porque el cáncer no es solo genético, es una enfermedad metabólica, inflamatoria y también ambiental. Es decir, las condiciones de tu cuerpo son muy importantes. Tus hormonas, el nivel de inflamación en tu cuerpo y, lo más importante, el tipo de combustible al que están expuestas tus células, todo eso es importante. Y esa es la parte que normalmente se pasa por alto. Incluso los alimentos que parecen normales o incluso saludables pueden llevar a tu cuerpo a las mismas condiciones en las que las células cancerosas crecen mejor. Por eso, en este video veremos alimentos específicos que moldean el ambiente interno de tu cuerpo. Analizaremos la ciencia detrás y te mostraré cómo aceleran o frenan el crecimiento del cáncer, y te daré un marco sencillo para encaminar todo en la dirección correcta, haciendo que a las células cancerosas les cueste más establecerse y crecer. Durante la discusión también analizaremos la carne roja, uno de los alimentos más controvertidos, ya que los datos científicos sobre ella son más complejos que los titulares de los periódicos. Si eres nuevo en este tema, soy el Dr. Kub, y en este canal reviso la información más actualizada y basada en evidencia sobre la pérdida de peso, la salud metabólica y la longevidad. Haz clic en el botón de suscribirse ahora mismo para no perderte mis videos. El primer y más importante punto al que quiero referirme son las bebidas azucaradas, que además son engañosas. Todos conocen los refrescos, pero también están las bebidas energéticas, ¿no? Los jugos de frutas, ¿no? Los cafés endulzados. Todos estos cuentan. Estas bebidas introducen una enorme cantidad de azúcar casi instantáneamente en la sangre, y tenemos grandes estudios poblacionales que muestran que cada vaso pequeño de jugo de fruta 100% natural al día se asocia con un 17% más de riesgo de cáncer de mama, un 10% más de riesgo de cáncer de colon y un 30% más de riesgo de cáncer de las vías biliares. El cáncer de las vías biliares significa cáncer de la vesícula biliar y de los pequeños conductos biliares que conectan el hígado con el intestino. Las bebidas azucaradas también están relacionadas con el cáncer de hígado, páncreas, cavidad bucal y próstata. Por supuesto, estos estudios muestran una asociación, no prueban una causa directa. Pero si lo miramos desde el punto de vista biológico, tiene mucho sentido. Y todo esto comienza con algo que se llama el efecto Warburg. La mayoría de las células sanas producen energía de manera muy eficiente, utilizan oxígeno y obtienen mucha energía de los alimentos de forma lenta, pero las células cancerosas a menudo se comportan de manera diferente. Muchas de ellas recurren a una vía metabólica más rápida y queman glucosa a gran velocidad, incluso cuando hay oxígeno disponible. Imagínate un motor que siempre está funcionando a toda velocidad. Las células cancerosas están constantemente buscando quemar combustible para dividirse y crecer. ¿Y cuál es su combustible preferido? ¿La glucosa? Pero hay otra capa más. Cuando consumimos mucho azúcar, el cuerpo libera hormonas como la insulina y el IGF-1. Estas hormonas regulan el azúcar en sangre y actúan como señales de crecimiento, induciendo división y almacenamiento de energía. El cáncer suele tener más receptores de insulina que las células normales. En tipos de cáncer de mama, estos receptores están presentes 6 a 10 veces más que en las células sanas. Así que cuando la insulina se mantiene crónicamente alta, a eso se le llama hiperinsulinemia. El cuerpo prácticamente sumerge las células en un baño de señales de crecimiento, y si ya existen células anormales, estas señales aceleran su crecimiento. Por eso el azúcar líquida es tan preocupante. Introduce una enorme cantidad de glucosa en el cuerpo sin fibra, sin saciedad y sin ralentizar la absorción. Es la forma más rápida de crear un entorno metabólico adecuado para el cáncer.
Otro peligro de las bebidas azucaradas, sobre todo en jugos de frutas, es su contenido de arsénico inorgánico. El arsénico es un carcinógeno de grupo 1, daña el ADN y altera la regulación de los genes. Se vincula al cáncer de pulmón, de vejiga y de piel. La Sociedad Americana del Cáncer advierte sobre los jugos, especialmente el de manzana, por su consumo excesivo al estar contaminados con arsénico. ¿Qué otros alimentos deberíamos vigilar por su arsénico? El arroz y los productos derivados del arroz. El arroz blanco suele tener menos arsénico que el arroz integral, contrario a lo que todos piensan. También hay un truco sencillo: remoja el arroz en agua durante una noche y lávalo bien antes de cocinarlo. Esto reduce significativamente el arsénico y disminuye su riesgo. Las bebidas azucaradas son solo una pieza de un rompecabezas más grande. Los alimentos ultraprocesados son ese rompecabezas más grande. Estos alimentos son industriales y manipulados. Se basan en ingredientes refinados más que en integrales. Snacks, comida rápida, postres procesados, muchos cereales y platos congelados. Están diseñados para ser muy sabrosos, por lo que no puedes dejar de comerlos, además de ser convenientes y baratos. Pero crean exactamente las condiciones en las que las células cancerosas pueden crecer mejor. Grandes estudios poblacionales muestran que por cada 10% de aumento en alimentos ultraprocesados, el riesgo de cáncer sube un 13%. El cáncer de colon, que crece rápido en jóvenes, aumenta su riesgo un 30%. Pero ¿cuál es la razón científica? El azúcar en sangre sube, la insulina aumenta, hay inflamación crónica y su sistema inmunológico, su primera línea de defensa, se debilita. Luego tenemos el desequilibrio del microbioma intestinal. Los aditivos como los emulsionantes dañan la barrera intestinal y se consumen menos alimentos protectores como la fibra, los fitoquímicos, las vitaminas y los minerales. Así que el problema no es solo un alimento, el problema es todo el entorno alimentario. Hay otro grupo del que también debemos hablar y son los alimentos muy salados o los encurtidos en sal. Algunos alimentos conservados, especialmente aquellos con mucha sal, se han relacionado con un mayor riesgo de cáncer de estómago. La alta concentración de sal daña el revestimiento del estómago. Luego está la inflamación crónica y una mayor vulnerabilidad frente a sustancias cancerígenas. Los estudios consideran que un alto consumo de sal equivale a un 68% más de riesgo de cáncer de estómago. Algunos de estos alimentos también contienen nitrosaminas que dañan el ADN. Por eso el cáncer de estómago es más común en regiones como el este de Asia, donde los alimentos salados son una parte principal de la dieta. Ahora llegamos a una parte muy controvertida: la carne procesada y la carne roja. Hay que actuar con cuidado, pues la ciencia aquí no es tan sencilla como dicen los titulares. Muchos estudios han vinculado el mayor consumo de carnes procesadas como tocino, salchichas, hot dogs y embutidos listos para comer con un mayor riesgo de cáncer de colon. De hecho, la IARC ha clasificado la carne procesada como carcinógeno del grupo 1 y las directrices de la ACS indican que cada porción extra, unos 2 onzas diarias, eleva el riesgo de cáncer de colon hasta un 23%. Estas carnes se vinculan al cáncer de mama, pulmón, esófago y próstata. Pero antes de avanzar más, debemos aclarar una diferencia importante, porque la carne procesada y la carne roja suelen confundirse, aunque la evidencia científica sobre ellas no es la misma. Una revisión científica reciente publicada el año pasado mostró que las carnes procesadas tienen efectos dañinos más claros y consistentes en comparación con la carne roja no procesada. Es un punto clave. La forma de procesarlo y prepararlo es tan importante como el propio alimento, y en la carne procesada los mecanismos son claros. Estos alimentos suelen contener nitritos y nitratos para conservar, dar sabor y procesar. Cuando estos compuestos entran en el ambiente ácido del estómago, pueden convertirse en nitrosaminas como la NDMA, que son carcinógenos conocidos que dañan el ADN, y el daño al ADN es una de las primeras etapas en el desarrollo del cáncer. Pero en el caso de la carne roja no procesada, la situación es más compleja.
Aún existen datos que la relacionan con algunos tipos de cáncer, especialmente el cáncer colorectal, pero esta relación es más débil. Por eso, este tipo de carne se clasifica en el grupo A2, lo que significa que las pruebas directas en humanos son más limitadas, pero biológicamente es plausible. Aquí es donde surgen muchas discusiones. Por ejemplo, en una de las revisiones científicas de 2019, concluyeron que reducir el consumo de carne solo tiene efectos pequeños y que la evidencia al respecto es poco concluyente. Por lo tanto, sugirieron que la gente continúe con sus patrones actuales de consumo. Al año siguiente, la Sociedad Americana del Cáncer respondió señalando que esa revisión se basaba en ensayos clínicos aleatorizados y daba menos peso a los estudios observacionales. Ahí radica la discrepancia, porque la investigación en nutrición no es sencilla. Existen dos tipos principales: los ensayos clínicos aleatorizados y los estudios observacionales. En los ensayos aleatorizados, los investigadores controlan la dieta y aíslan una sola variable. Estos estudios son más sólidos para probar la causa-efecto, pero son difíciles en cáncer porque este tarda años en desarrollarse. Habría que controlar la dieta de las personas durante 10, 20 o 30 años estrictamente, lo cual es prácticamente imposible. Por eso entran en juego los estudios observacionales. Estos estudios analizan grupos muy grandes durante largos periodos, estudian a miles durante décadas para analizar sus patrones y, por ejemplo, quienes consumen más carne roja tienen una mayor tasa de cáncer de colon. La fortaleza de estos estudios es su escala y la larga duración. Pero su problema es que no se puede controlar todo. Por ejemplo, es posible que las personas que consumen más carne roja también coman menos verduras o tengan un estilo de vida diferente. Los investigadores buscan corregir estos factores de confusión, pero no logran eliminarlos. Por otro lado, muchos estudios de nutrición usan diarios y recordatorios de días previos, lo que genera errores. Por eso debe haber un equilibrio entre ambos tipos de estudios. El ensayo clínico aleatorizado es más sólido en causa-efecto, pero más limitado y breve. El estudio observacional refleja mejor el mundo real a largo plazo, aunque tiene más sesgos. Por eso hay tanta controversia en nutrición. Dependiendo de cómo valores la evidencia, puedes llegar a conclusiones diferentes, y en un tema tan delicado como este hay que considerar todas las pruebas en conjunto. ¿Existe alguna relación entre la carne roja no procesada y el cáncer? Sí, definitivamente la hay, pero en mi opinión el asunto no es solo la carne en sí, sino también las cosas que se quedan fuera de la dieta, porque cuando comes más de una cosa normalmente comes menos de otra, y en muchos casos esa otra cosa es la fibra. La fibra es uno de los factores más potentes de protección contra el cáncer de colon, como se ha visto en varios estudios, porque realiza varias funciones importantes al mismo tiempo. Regula el nivel de azúcar en sangre y aporta alimento a las bacterias del intestino. Estas producen butirato, que reduce la inflamación y ayuda a la salud del colon. Otro estudio interesante publicado en el British Journal of Nutrition mostró que consumir 300 gramos de carne roja al día elevó el marcador de daño al ADN en el colon en un 21%, pero cuando se añadieron 40 gramos de almidón resistente, es decir, un tipo de fibra, a su comida, este aumento en el marcador de daño al ADN desapareció por completo y volvió a los niveles iniciales. En ese estudio se utilizó polvo de almidón resistente, pero esta sustancia también se puede obtener de alimentos integrales como las papas, las legumbres y los plátanos verdes. Así que este resultado muestra que el efecto de la carne roja depende en gran medida del conjunto de la dieta. Si la carne roja reemplaza a los alimentos ricos en fibra, se crea un tipo de ambiente que podría aumentar el riesgo de cáncer de colon o de algunos otros tipos de cáncer. Pero si la carne roja se consume junto con suficiente fibra o almidón resistente, ese entorno puede ser completamente diferente. Así que mi conclusión es que hay que tener una visión equilibrada y evitar los excesos en ambos extremos. Probablemente no sea buena idea comer carne roja todos los días.
Pero si comes carne roja 1 o 2 veces por semana, en mi opinión, no hay pruebas suficientes para decir que esa cantidad por sí sola aumenta el riesgo de cáncer, especialmente si se consume junto con alimentos ricos en fibra. Pero hay otra cosa que normalmente se pasa por alto, y es la forma en que se cocina la carne. Cuando la carne se asa, fríe o cocina a la parrilla a temperaturas muy altas, puede producir compuestos muy dañinos, como las aminas heterocíclicas y los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Ambos compuestos pueden dañar el ADN y en última instancia conducir al cáncer. Así que de nuevo no se trata solo de lo que comes, sino también de cómo lo preparas. Para reducir este riesgo, puedes cocinar la carne parcialmente antes de asarla a la parrilla, de modo que pase menos tiempo expuesta a altas temperaturas. El uso de marinados como hierbas aromáticas, ajo, cebolla o vinagre también puede ayudar a reducir la formación de estos compuestos. Es mejor evitar los marinados muy dulces, ya que se queman rápidamente y aumentan el riesgo de que la superficie de la carne se queme. Otra opción es elegir cortes de carne más magros, porque menos grasa significa menos goteo, menos humo y, en consecuencia, menos formación de compuestos nocivos. Bueno, espero que estas explicaciones les hayan sido útiles. Gracias por ver el video hasta el final. Por favor, denle like, comenten y suscríbanse para apoyar este contenido. Miren estos videos para más información. Hasta la próxima. Cuídense.